Ahí se supone que está grabando. Y ahí me sale el mensaje que se está grabando. Entonces, la clase pasada, ¿cierto? Estuvimos viendo la famosa resolución, ¿cierto? Que la resolución, ¿cierto? Es un mecanismo que tenemos, ¿cierto? Que nos permite hacer deducción, ¿cierto? A partir de hipótesis, ¿ya? Entonces, las hipótesis tienen que estar en formato de cláusula, ¿cierto? Entonces, tenemos una cláusula, por ejemplo, phi o p, ¿ya? Tenemos otra cláusula, psi o no p. Entonces tiene que estar el mismo literal en una cláusula y en la otra, ¿cierto? En una tiene que aparecer positivo, en el otro negativo. Y lo que uno hace entonces es que se cancelan los literales, ¿cierto? Y queda el resto, o sea, phi o psi en este caso, ¿ya? Entonces ahí hay unos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo P o Q y no Q o R, ¿cierto? Se cancela el Q con el no Q y queda P o R, ¿cierto? Si tengo no P o no Q o no R y tengo R, se cancela el R, ¿cierto? Y me queda no P o no Q, ¿ya? También se puede obtener la cláusula vacía, ¿cierto? Si tenemos Q y no Q, ¿cierto? Obtenemos la cláusula vacía, que en el fondo es una contradicción. ¿Ya? Después, bueno, estuvimos viendo un ejemplo un poquito más largo, ¿cierto? Estuvimos viendo el teorema, ¿cierto? El teorema dice que cualquier conjunto de cláusulas que sea consecuencia lógica de las hipótesis se puede obtener con resolución, ¿ya? O sea, en el fondo resolución viene siendo un sistema deductivo correcto y completo. Completo en el sentido de que se obtienen todas las consecuencias, y correcto en el sentido de que todo lo que se obtiene son consecuencias, ¿ya? Después estuvimos viendo algunos ejercicios, ya. No sé si hay consulta de los ejercicios o del otro ejercicio grande, ¿cierto? El 6. Bueno, eso sería entonces respecto de lo que vimos la clase pasada, ¿ya? Entonces, hoy día tendríamos que pasar a la materia siguiente, ¿cierto? Que tiene que ver con la lógica de predicado, ¿ya? La famosa lógica de predicado, ¿ya? Entonces, bueno, veíamos esto que la lógica de proposiciones permite dar cuenta de una serie de razonamientos que uno hace en el lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, teníamos en la introducción, ¿cierto? Lo del clima, ¿cierto? O un ejemplo más extravagante, ¿cierto? El de los extraterrestres, ¿ya? Pero hay otros razonamientos, digamos, que son un poco más complejos, que no se pueden hacer en la lógica de las proposiciones, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo típico, ¿cierto? El ejemplo que todo el mundo lo ocupa en los libros, ¿cierto? Que yo creo que a lo mejor ya lo han visto, ¿cierto? Todos los hombres son mortales, ¿cierto? Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, ¿ya? Eso sería un ejemplo, ¿cierto? De un razonamiento, ¿cierto? O si no, uno podría decir que si yo, todos los números enteros son racionales, ¿cierto? El 2 es un número entero, por lo tanto el 2 es un número racional, ¿ya? Sería el mismo razonamiento prácticamente, ¿ya? Sería esencialmente lo mismo, ¿ya? Entonces, a diferencia de los ejemplos que teníamos hasta ahora, ¿cierto? De los ejemplos proposicionales, en este ejemplo, ¿cierto? Tenemos una frase que tiene sujeto y predicado, ¿cierto? Como ustedes lo estudiaban, ¿cierto? En el colegio, ¿cierto? El sujeto y predicado. Entonces, en este caso, el sujeto sería Sócrates, ¿ya? Y el predicado sería es mortal, ¿ya? Sócrates es mortal, ¿cierto? Sujeto, predicado. Entonces, en este caso, ¿cierto? El razonamiento, ya yo no lo voy a poder hacer con proposiciones, ¿ya? O sea, el razonamiento que estamos haciendo depende de esta estructura de la frase, sujeto, predicado. Por ejemplo, si yo pongo en vez de Sócrates hombre, pongo P, ¿cierto? Y en vez de todos los hombres son mortales, pongo Q, ¿ya? No puedo deducir Sócrates es mortal, ¿ya? O sea, no hay una forma de hacer este razonamiento usando solamente lógica de proposiciones, sino que tenemos que usar algo más grande, ¿cierto? Más sofisticado, que sería en este caso la lógica de los predicados, ¿ya? Entonces, por eso ahora vamos a tener que usar
no solamente proposiciones, ¿ya? Sino también predicados. Entonces, aquí habría un ejemplo, ¿cierto?, de predicado que sería el predicado ser mortal, ¿ya? O también, por ejemplo, podría estar el predicado ser hombre, ¿ya? Esos son dos ejemplos de predicado, o los ejemplos de los números, ¿cierto? Un predicado podría ser un número natural, ¿cierto? Otro predicado podría ser un número racional, ¿no? Entonces, en estos ejemplos, ¿cierto? Tenemos que ir un poco más allá de la lógica de proposiciones y tenemos que usar otra cosa, ¿cierto? Que serían en este caso los predicados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? ¿Cómo vamos a estar usando los predicados? ¿Ya? Bueno, básicamente, ¿cierto? Vamos a estar haciendo un poco abstracción del lenguaje, ¿ya? ¿Recuerdan cuando teníamos las proposiciones, ¿cierto? En vez de decir que está lloviendo, qué sé yo, que hace frío, ponemos P nomás, ¿ya? O Q. En este caso también podemos hacer abstracción, ¿cierto?, del lenguaje castellano y usaríamos letras, ¿ya? Por ejemplo, en vez de decir es hombre, podemos usar la letra P nomás, ¿ya? Y en vez de decir Sócrates, podemos usar la letra S, ¿ya? Entonces, bueno, en la lógica de predicado, ¿cierto? También vamos a tener otros elementos, por ejemplo, las variables, ¿cierto? Los cuantificadores, ¿ya? El cuantificador para todo, ¿cierto? Y podríamos usar también la letra Q, ¿cierto? Para el predicado es mortal, ¿ya? Entonces, con esos elementos, ¿cierto? El razonamiento que teníamos en la clase, en la transparencia anterior, ¿cierto? Sería el siguiente, ¿cierto? Sería, para todo X, P de X implica Q de X, ¿cierto? Tenemos P de S, y a partir de eso, ¿cierto? Se concluye Q de S, ¿ya? Ese sería el razonamiento que estamos haciendo, ¿cierto? Traducido al lenguaje de la lógica de predicado, ¿ya? Si ustedes se fijan, estamos usando los mismos elementos, ¿cierto? De las proposiciones, estamos usando conjunto de fórmulas, ¿cierto? Estamos usando implicación, estamos usando la consecuencia lógica, ¿ya? En realidad, todos los símbolos de la lógica de proposiciones se usan también en la lógica de predicados. Lo que pasa es que en la lógica de predicados tenemos otros símbolos adicionales, ¿ya? Por ejemplo, las variables, los cuantificadores y todo eso, ¿ya? Entonces, este mismo razonamiento en realidad sería exactamente igual, ¿cierto? Si uno en vez de P toma los números enteros, ¿cierto? En vez de Q toma los números racionales, ¿ya? Y toma S en vez de Sócrates, ¿cierto? Toma el número 2, ¿ya? Entonces, el razonamiento sería exactamente igual, ¿cierto? Para todo X, P de X implica Q de X, ¿cierto? Y se cumple P de S y por lo tanto se cumple Q de S, ¿ya? ¿Alguna consulta respecto de la lógica de predicado? ¿Se entiende, no, la idea de la lógica de predicado? En el fondo es lo mismo que la lógica de proposiciones, pero con más cosas, ¿cierto? Con variables, con cuantificadores, ¿ya? Bueno, después entonces, si no hay consulta, tenemos que ver un poco, ¿cierto?, el significado de esto, ¿ya? O sea, tenemos esta fórmula, ¿ya? Tenemos esta fórmula que la escribimos, ¿cierto? Que parece que estaría incorrecta, ¿cierto? Pero ¿qué significa eso? ¿Ya? Entonces, en el caso de la lógica de proposiciones, ¿cierto? Lo que hacíamos era que hacíamos una tabla de verdad, ¿cierto? Y verificamos, ¿cierto?, que cada vez que una evaluación hace verdadera las hipótesis, ¿cierto?, también hace verdadera la consecuencia, ¿ya? Pero en este caso, ¿cómo podríamos hacer algo así? ¿Se podría hacer una tabla de verdad o no se podría? Para verificar, digamos, que ese razonamiento está correcto. Bueno, eso va a ser un misterio, ¿cierto?, que va a quedar sin resolver. Entonces, digamos que lo que tenemos que hacer ahora, ¿cierto?, es definir
lo que se llama una semántica, ¿ya? O sea, una semántica en el sentido de qué significa, ¿cierto? Estos símbolos que estamos usando, ¿ya? Entonces, para efecto de darle un significado a todo esto, ¿cierto? Necesitamos de partida un dominio, ¿ya? Necesitamos dominio, ¿cierto? Para que todo esto tenga un sentido, ¿ya? Un dominio, ¿cierto? Sería simplemente un conjunto, ¿ya? Un dominio es nada más que un conjunto, por ejemplo, para el ejemplo este, ¿cierto? De Sócrates, ya podríamos tener un dominio, ¿ya? Que tiene algunos dioses, ¿cierto? Que son inmortales, ya, o sea, no son mortales. Algunos animales, ¿cierto? Y algunas personas, ¿ya? Ese podría ser un dominio para efectos de interpretar, ¿cierto? Los símbolos que estamos usando, ¿ya? Una vez que tenemos un dominio, ¿cierto? Tenemos que darle una interpretación a cada símbolo. Por ejemplo, los símbolos de predicado se interpretan como un subconjunto del dominio, ¿ya? La interpretación de un símbolo de predicado corresponde a un subconjunto del dominio. Por ejemplo, el predicado P, ¿cierto? El predicado de los hombres, en este caso se interpretaría como el conjunto Pedro, Juan y Diego, ya que es un subconjunto del dominio. La interpretación de Q, ¿cierto? De los mortales, ¿cierto? Sería las personas, ¿cierto? Incluyendo también los animales, ¿ya? Serían 5 personas, o sea, 5 seres vivos, ¿ya? O sea, perdón, 5 mortales, ¿ya? Y después, ¿cierto? Se interpretan, ¿cierto? Los símbolos de predicado, ¿ya? Y también hay que interpretar los símbolos de constante, ¿ya? Por ejemplo, el símbolo S, ¿cierto? Que es una constante, podríamos interpretarlo en este dominio, ¿cierto? Como Juan, por ejemplo. O sea, Sócrates sería Juan, ¿ya? Ahora, estos ejemplos, ¿cierto? Es como un poco didáctico, ¿cierto? Pero en realidad la interpretación de un símbolo, ¿ya? De predicado, en realidad puede ser cualquier subconjunto del dominio, ¿ya? Un subconjunto arbitrario, cualquiera. Y la interpretación de una constante puede ser un elemento arbitrario del dominio, cualquiera, ¿ya? Entonces, si tenemos un dominio, ¿cierto? Con 7 elementos, ¿ya? Entonces podríamos tener 2 elevado a 7, o sea, 128 interpretaciones posibles para los símbolos de predicado, ¿cierto? Y tendríamos 7 interpretaciones posibles para el símbolo de constante, ¿ya? O sea, en el fondo vamos a tener 128 por 128 por 7 interpretaciones posibles para los símbolos que estamos usando, ¿cierto? Los símbolos P, Q y S. Y bueno, lo que hay que destacar, ¿cierto? Es que todas esas interpretaciones son igualmente válidas, ¿ya? O sea, no hay ninguna que esté correcta, digamos, y otra que esté incorrecta, sino que todas son interpretaciones que se podrían dar para los símbolos, ¿ya? Entonces, la fórmula que tenemos, ¿cierto? Para todo x p de x, o sea, para todo x p de x implica q de x y p de s, ¿cierto? Esa fórmula, en algunas interpretaciones van a ser verdaderos, ¿cierto? Y en otras interpretaciones esas fórmulas van a ser falsas, ¿ya? ¿Se entiende la idea o no? Tenemos, ¿cierto? Los símbolos de predicado, ¿cierto? Los símbolos de constante. Tenemos fórmula. Y para interpretar esa fórmula, entonces estamos considerando un dominio, ¿cierto? Estamos considerando interpretaciones de los predicados, interpretaciones de las constantes. Y entonces lo que tenemos es que en una cierta interpretación, las fórmulas pueden ser verdaderas. Y en otras interpretaciones, las fórmulas pueden ser falsas, ¿ya? No hay ninguna interpretación de los símbolos que sea, digamos, mejor que otra o más correcta o lo que sea. Son todas posibles, todas válidas, ¿ya? Es como en la tabla de verdad, ¿cierto? En la tabla de verdad, todas las combinaciones de las letras son posibles, ¿ya? En este caso también, todas las interpretaciones son posibles. Bueno, después entonces, si no hay consulta,
Tendríamos que ver un poquito la parte sintáctica, ¿cierto? O sea, en general, ¿cierto? En la lógica de predicado, ¿cierto? Vamos a tener los mismos símbolos, ¿cierto? Que en la lógica de las proposiciones. ¿Ya? ¿Se acuerdan que teníamos letras proposicionales, conectivos lógicos? Teníamos paréntesis también, ¿cierto? Eso es lo mismo. Pero adicionalmente, vamos a tener un conjunto de letras para los predicados. ¿Ya? En el ejemplo, ¿cierto? Tenemos las letras P y Q, ¿ya? Que son predicados ahora, no son proposiciones. Tenemos un conjunto de variables, ¿ya? Un conjunto B de variables. En este ejemplo tendríamos la variable X, no sé, Y, lo que sea, ¿ya? Tenemos un conjunto de constantes, ¿ya? En este ejemplo tenemos una sola constante, que es la constante S. Tenemos un conjunto de símbolos de función, bueno, eso lo vamos a dejar un poquito pendiente. En el ejemplo, ¿cierto? Tenemos un conjunto vacío de funciones. Y tenemos los cuantificadores, ¿ya? Entonces, el lenguaje, ¿cierto? De la lógica de predicado viene siendo lo mismo que la lógica de proposiciones, pero incluyendo estos elementos nuevos, ¿cierto? Y las fórmulas se construyen de la misma manera, ¿ya? La parte sintáctica es la misma, ¿cierto? La diferencia es que vamos a estar ahora con estos elementos que son nuevos, ¿ya? Entonces tenemos letras para los predicados, ¿cierto? Letras para las variables, letras para las constantes, para las funciones, y tenemos, ¿cierto?, los cuantificadores. Esos son los elementos sintácticos, ¿cierto?, de la lógica de predicado. Ya. ¿Alguna consulta de la lógica de predicado? Se pueden dejar los mismos símbolos, pero se deben los nuevos. ¿Cómo? No te entiendo bien. Y se puede interpretar con los mismos símbolos, pero con otros nuevos, además. O sea, claro, lo que pasa es que en la lógica de proposiciones, ¿cierto?, tenías que darle una interpretación a las letras, ¿no? Entonces la interpretación de la letra es verdadero o falso, ¿cierto? Eso fue lo que vimos al comienzo. Pero acá, ¿cierto?, tenemos más cosas. Tenemos predicados, entonces tenemos que interpretar un predicado, que sería un subconjunto del dominio. Tenemos que interpretar las constantes. Una constante es un elemento del dominio y así, ¿ya? O sea, la interpretación de los símbolos, si tú quieres, es como más compleja. No es tan fácil como verdadero y falso, ¿no? Sino que hay que considerar más cosas. ¿Ya? Pero se puede hacer lo mismo. O sea, uno puede, digamos, decir que en una cierta interpretación, toda una fórmula es verdadera o es falsa. Es lo mismo que con las proposiciones, ¿cierto? Tenemos una evaluación, entonces una fórmula va a ser verdadera o va a ser falsa. Acá es lo mismo, ¿cierto? En una interpretación, una fórmula va a ser verdadera o va a ser falsa. Pero la interpretación, digamos, es más sofisticada, digamos, no es solamente una línea de la tabla de verdad, sino que incluye otras cosas más. ¿Ya? Eso. Bueno, eso, digamos, sería la idea, ¿cierto?, de la lógica de predicado. Ahora, digamos, en términos más rigurosos, ¿cierto? Lo que uno hace es que define lo que se llama estructura, ¿ya? Una estructura, ¿cierto?, es una tupla, ¿ya?, que tiene un dominio y tiene las interpretaciones de los distintos símbolos, ¿ya? Esa sería una estructura, o sea, es como una especie de interpretación. Después vamos a ver que hay una pequeña diferencia entre estructura e interpretación, ¿ya? Por ahora, digamos que consideramos que es lo mismo, ¿ya? Utilizamos la letra E, ¿cierto?, para denotar la estructura, ¿ya? Entonces, la estructura, entonces, como les digo, tiene un dominio y tiene las interpretaciones de los símbolos, ¿ya? Entonces, si P, por ejemplo, es un predicado, y si C es una constante y F es una función, entonces el P, ¿cierto?, con la E arriba, ¿cierto?, significa la interpretación de P en la estructura E, ¿ya? El C con la letra E arriba significa la interpretación de C en la estructura E. Y el F es lo mismo, ¿ya?
Entonces, en el ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál sería el ejemplo, ¿cierto? Tenemos el dominio, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto, tiene 7 elementos, ¿ya? Entonces, P con la letra epsilon, que sería la interpretación de P, sería el conjunto que habíamos dicho, ¿cierto? Pedro, Juan y Diego. El Q, ¿cierto? Con la letra E, ¿cierto? Que sería la interpretación de Q, sería el conjunto que habíamos visto, ¿cierto? De los mortales. Y la interpretación de S, ¿cierto? Que se denota como S con la estructura arriba, ¿cierto? Sería Juan. Ahora, si nosotros tomamos esta estructura, ¿ya? Entonces vamos a observar, ¿cierto? Que el conjunto de fórmulas va a ser verdadero, ¿cierto? ¿Se entiende bien eso, no? El conjunto de fórmulas que tenemos, ¿cierto? Si interpretamos los símbolos de esta forma, entonces ese conjunto pasa a ser un verdadero. O sea, en el fondo P de S, ¿cierto? Va a ser verdadero si es que la interpretación de S es un elemento de la interpretación de P, ¿cierto? Y para todo X phi de X va a ser verdadero si para todo elemento del dominio phi de U es verdadero. ¿Ya? No sé si se entiende bien eso. En el fondo estamos evaluando, ¿cierto? La fórmula la estamos evaluando en ese dominio y con esa interpretación de los símbolos. Entonces, si tomamos esa interpretación de los símbolos y tomamos ese dominio y evaluamos la fórmula, entonces son verdaderas, ¿cierto? Porque el conjunto P es un conjunto de Q, ¿cierto? Y todo eso. Y porque la interpretación de S, que sería Juan, ¿cierto? Es un elemento de conjunto que interpreta a P, ¿cierto? Entonces, si tomamos esa estructura y tomamos esa interpretación de los símbolos, entonces las fórmulas que tenemos, ¿cierto? Las hipótesis son verdaderas. Y bueno, lo que observamos, ¿cierto? Es que la consecuencia, o sea, Q de S, también es verdadero, ¿cierto? O sea, Juan, ¿cierto? También está en el conjunto que interpreta al predicado Q de los mortales. ¿Ya? Ahora, esa interpretación, ¿cierto? Es una posible interpretación, ¿ya? Es una interpretación posible, pero uno podría, digamos, interpretar esos símbolos de otra forma, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos interpretarlo como el ejemplo de los números, ¿cierto? Podríamos decir que el dominio, ¿cierto? Son los reales, la interpretación de P serían los enteros, la interpretación de Q serían los racionales, ¿ya? Y la interpretación del símbolo de constante, ¿cierto? Sería el 2, ¿ya? Y bueno, en este caso, ¿cierto? La consecuencia, o sea, Q de S también es verdadero en esa interpretación, ¿ya? O sea, la interpretación en realidad puede ser cualquier cosa, digamos, puede ser cualquier dominio y las interpretaciones de los predicados pueden ser cualquier subconjunto del dominio, ¿ya? Entonces, digamos, la observación que quería hacer, digamos, es que el método de la tabla de verdad, ¿cierto? No va a poder funcionar acá, ¿cierto? Porque los dominios pueden ser infinitos, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tomamos como dominio los números reales, ¿cierto? Entonces no podemos hacer una tabla de verdad, ¿cierto? Con todos los números reales. Ya sería una tabla de verdad infinita. Entonces no podemos, digamos, hacer un ejercicio, ¿cierto? De hacer una tabla de verdad, ¿cierto? Para ver si una fórmula es consecuencia lógica de alguna hipótesis. Ya, pues me voy a detener. Ya, voy a hacer un stop. Y vamos a ver si pueden hacer esos ejercicios, ¿ya? Por supuesto, si tienen consulta me las hacen, ¿cierto? Para ver si se entiende bien todo esto que expliqué.
Profe, ¿ya envió este PDF? ¿Mm? ¿Ya envió este PDF? Al LMS no, todavía no lo subo. A la noche lo voy a subir.
Compartir el PDF. O sea, como para... O sea, bueno, a la noche lo voy a subir al LMS. ¿Vale? Así que eso, bueno, si tienen consulta, me las pueden hacer. Respecto de los ejercicios o de la materia que vimos.
Bueno, vamos a hacer una pausa, ya, 10 minutos, y volvemos al tiro.
Bueno, ¿cómo van con el problema? ¿O los problemas? Bueno, voy a suspender la grabación.